El Señor es y con su espíritu. lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa, el recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la misa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no santidad. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria A ti, Señor Jesús. Hace un año el Papa Francisco, nuestro Papa Francisco, estaba de visita en Cuba. Y precisamente durante este día, la fiesta de San Mateo, celebró misa en Holguín. Y la homilía que él dio ese día, al menos para mí, fue muy hermosa. La consideré porque son palabras sencillas, pero a la vez también llenas de una gran profundidad espiritual. Quisiera tratar de mencionar al menos dos de los puntos que el Papa resaltaba en su homilía. Sin embargo, antes hago mención pues a qué tipo de persona Jesús se dirige. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Todos sabemos claramente que los judíos sentían que los romanos los oprimían, que eran los invasores, y por eso se rebelaban contra ellos. Mateo era uno de ellos, es decir, de los del pueblo, sin embargo servía a la opresión extranjera. Y no solamente eso, sino que por lo general los recaudadores de impuestos se aprovechaban del cargo para robar. Ellos solían colocar precios más altos de los debidos para quedarse ellos con una porción, y el resto lo entregaban al imperio romano. Por lo tanto, estaban no solamente trabajando para los opresores, sino que estaban robando a su propia gente. Y es por eso que eran considerados como unos pecadores, como unos traidores. Podríamos decir que eran considerados como lo peor de ese tiempo. Ellos gozaban tal vez de mucho dinero y de la amistad de los publicanos, pero gozaban también del rechazo de los demás. Y es algo que realmente no es fácil sobrellevar. Ninguno de nosotros se siente bien cuando es rechazado, cuando es alejado por los demás. Eso causa en nosotros un gran dolor. Por lo tanto, podemos ver a Mateo tal vez lleno de mucho dinero, pero también lleno de mucha tristeza interior. Y eso lo demuestra el hecho de que cuando Jesús pasa por allí y él está sentado en su lugar de recaudar impuestos, dice el Papa Francisco, Jesús lo mira, pero lo mira con amor, lo mira como solamente Dios puede hacerlo. Y una mirada de amor de Dios es capaz de generar en Mateo conversión. Esto fue lo que más me llamó la atención del mensaje del Papa. Dios, Jesús, mira a Mateo con amor. Y hubo allí un cruce de miradas, porque Mateo mira al Señor. Una de las cosas que me impactó a mí muchísimo cuando visité, o mejor dicho, cuando tuve la oportunidad de saludar por primera vez a San Juan Pablo II en Roma, era que cuando me hinqué frente a él para recibir su bendición y lo miré, yo sentía que con su mirada él penetraba todo mi ser, toda mi alma. Tal vez era una impresión personal, aunque sin duda alguna sabemos que era un hombre santo, ¿no? Y hoy la iglesia lo reconoce como santo. Pero estar hincado frente a él fue muy especial para mí. Yo sentía que él podía ver toda mi alma, todo mi interior. ¿Cuánto más Jesús puede ver nuestro interior?
puede ver lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Jesús veía lo malo que había en Mateo, pero también veía lo bueno, porque al igual que todos nosotros, Mateo ha sido creado en el amor de Dios. Y es por eso que Jesús lo llamaba a él, como nos llama a todos nosotros, a seguirle, a ser santos como Dios es santo. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, además de resaltar el hecho de que Jesús mira a Mateo y Mateo lo mira a él, también es bueno que nosotros nos preguntemos qué tipo de mirada nosotros tenemos siempre hacia los demás. Nosotros en ocasiones tal vez no miramos a las personas con la misericordia con la que deberíamos hacerlo. Y esto también causa dolor en los demás. Sí, seguramente nosotros hemos sufrido lo mismo, pero eso no nos da a nosotros pues la razón, o digamos así, la excusa para mirar también con desprecio al prójimo. Una mirada de amor de parte nuestra podrá ayudar a que muchas personas puedan aprender a conocer, amar y servir al Señor. Solo después de que Jesús mira a Mateo y Mateo lo mira a él, es cuando Jesús le invita a seguirle. Lo invita a cumplir una misión. Y fíjense ustedes, lo comentaba muy bien el Papa, Mateo pensaba en él, pensaba en su beneficio, en lo que podía sacar de las demás personas. Pero con esa llamada a seguir al Señor, ahora Mateo cambia su perspectiva de vida y ya no se preocupará más por qué puedo sacar de los demás, sino qué puedo dar a los demás. Porque sabemos claramente que la vida del apóstol era, pues, seguir al Señor, obrar en su nombre para su gloria, para su salvación. Y Mateo cumplirá fielmente esa misión que Dios le encomienda. El Señor también ha posado su mirada sobre nosotros. Yo estoy seguro que en más de una ocasión. Al menos yo recuerdo muchísimo que en mis años de adolescencia, en los cuales comencé a andar en los caminos del Señor, discernir mi vocación sacerdotal, sentía la mirada del Señor con mucha frecuencia. Hoy la sigo sintiendo, por supuesto, sobre todo la mirada del Señor de compasión y de misericordia por mí, al reconocer mis pecados. El Señor nos sigue mirando. Y tal vez sí, hay algunas miradas que resaltan a lo largo de toda nuestra vida. Pero es importante que nosotros también respondamos a esa mirada de Dios y respondamos con un deseo de conversión sincero. Una de las cosas que más daño nos hace en nuestra vida espiritual es la mediocridad. Es el pensar que hemos llegado a un nivel en el cual ya no hay más posibilidad de cambio. Eso no es así. El Señor nos da diariamente la oportunidad de mejorar espiritualmente, y ese mejorar se da solamente en la medida en la cual yo soy capaz de reconocer mis miserias, de pedir perdón por ellas y de trabajar en el acrecentamiento de nuestras virtudes espirituales. Pidamos al Señor pues que nos dé la gracia de recibir su mirada, de mirarle con amor, con gratitud, y fundamentado en ese amor que sentimos de Dios y por Dios, podamos servirle, olvidándonos un poco de nosotros mismos para poder pensar en los demás. Porque siempre debemos recordar que hay personas que están mucho más necesitadas y que siempre sufren mucho más que nosotros mismos. Así sea.